El intestino posterior tiene un límite a partir del tercio distal del colon transverso, o sea, lo que ustedes más adelante van a ver que es el ángulo esplénico del colon, donde el colon está en relación con el vaso y se hace de horizontal, se hace vertical y se transforma en colon descendente. O sea, desde el tercio distal del colon transverso hacia el conducto anal, hasta la parte superior del conducto anal, eso es el intestino posterior. ¿Y por qué hasta el tercio superior? Hasta los 2 tercios superiores en realidad. Porque el tercio inferior del conducto anal no es endodérmico. O sea, el ano tiene una parte endodérmica, que es la superior, y una parte que es ectodérmica, que es la inferior, ectodermo general. Va a ser analizada con detalle cuando veamos el aparato urogenital. Pero aquí tenemos algunas ideas. Aquí tenemos el intestino medio, acá está el pedículo vitelino, por acá va a estar el saco vitelino. Y tenemos, a partir de esta zona más o menos, todo esto es intestino posterior. A partir de acá, intestino posterior. Características generales, bueno, que tiene un mesodorsal, está vascularizado por una arteria que es la mesentérica inferior. Tiene una parte terminal, el intestino posterior, la parte terminal que es la cloaca, que es una cavidad que tiene como límite la membrana cloacal que estamos viendo ahí. La membrana cloacal que está en el fondo de esta entrada entre la cola del embrión y el cordón umbilical, que es el proctodeo, y los miembros inferiores que estarán en los costados, que aquí no los estamos viendo. Así que esto es el proctodeo, esta es la membrana anal, primero membrana cloacal, después membrana anal, y toda esta zona es la cloaca. La cloaca tiene una porción dorsal y una porción ventral. Una porción ventral, que es esta, y una porción dorsal, que es esta, que están divididas por un tabique que vemos aquí con una flecha, que es el tabique urorectal, que es un tabique mesodérmico. Vamos a verlo un poquito mejor. Ahí tenemos el tabique urorectal progresando de cefálico a caudal, y mientras va progresando va dividiendo toda esta región que es la cloaca en una parte ventral y una parte dorsal. El tabique urorectal se desarrolla a nivel del alantoides. Esto es el alantoides. Observen ustedes también cómo el alantoides sube y se mete en el cordón umbilical junto con el pedículo vitelino. El alantoides es más cortita, más chiquitita. El tabique entonces separa la cloaca en 2 partes, que van a ser la parte dorsal, que en términos generales, la parte dorsal va a formar el recto y el conducto anal. Fíjense ustedes que acá va a terminar el intestino, así que esto va a ser el recto. Recto y 2 tercios superiores del conducto anal, como dije antes. Mientras que la parte ventral va a pertenecer al sistema urinario y genital, y por eso se llama seno urogenital. Así que el tabique urorectal, como su nombre lo dice, divide la cloaca en una parte uro y una parte rectal. También desde el punto de vista anatómico es fácil ubicarte que la parte urogenital va a ser anterior y la parte rectal va a ser posterior. El punto de fusión entre el tabique urorectal, cuando vaya progresando, va a llegar a un punto en que va a llegar hasta la membrana, hasta las cercanías de la membrana anal. El punto en el cual se detiene va a formar el cuerpo perineal. La membrana anal se rompe al final de la 8ª semana. Vemos esto mismo en otros esquemas, distintos grados de evolución. Aquí tenemos ya progresado un poco más. Tenemos señalada
la membrana anal y el tabique urorectal viene creciendo en búsqueda de la membrana anal. Aquí lo tenemos. La membrana anal, por los cambios en la curvatura que el embrión va sufriendo, que se va haciendo más recto, la membrana anal, que la teníamos ubicada más arriba, pasa a ubicarse prácticamente de frente, donde termina el intestino posterior, y ahí vemos el tabique urorectal que sigue progresando y dividiendo siempre en la zona uro y la zona rectal. Si nosotros observamos la membrana anal desde afuera, imagínense que estuviéramos viendo desde acá el feto, nos encontraríamos que en la membrana anal va teniendo este aspecto. Primero es una sola y después se va dividiendo por el tabique urorectal que viene hasta que quede totalmente separado en una parte urinaria y una parte rectal que va a formar el ano. Y la parte urinaria depende de la evolución de los sexos. Entonces dijimos que los 2/3 superiores del conducto anal se forman del intestino posterior y el tercio inferior del proctodeo, o sea, de ectodermo general. En el adulto hay una línea que se llama línea pectínea, que van a estudiar en anatomía, que está en el borde inferior de las válvulas anales, que marca el punto de unión, el punto de encuentro entre el tercio inferior y los 2/3 superiores del ano, y nos marca que de ahí para abajo es ectodérmico general y de ahí para arriba es endodérmico. Esta línea también nos indica en qué punto estaba la membrana anal en el feto. Línea pectínea se llama, recuérdenla para cuando estudien anatomía. En el adulto hay muchas partes, muchas regiones que nos marcan, que nos indican cómo fueron sucediendo las cosas en el embrión. Aquí tenemos, ven, la membrana anal, cómo ha quedado totalmente dividida en la membrana anal o cloacal, en una porción que va a ser la entrada del ano y la otra porción que va a corresponder a la entrada del aparato urinario y genital, pero ya eso depende de cada sexo. Fíjense aquí cómo llegó el tabique urorectal, llegó hasta la membrana anal y quedó totalmente dividido la parte urinaria sí, y rectal. Aquí ya está empezando a evolucionar para formar las distintas partes del aparato urogenital, pero es tema aparte. En este esquema lo vemos más completo, integrando un poquitito las cosas. Tenemos entonces hasta acá intestino medio, de ahí para abajo intestino posterior, con una primera parte que va a formar el colon y una segunda parte que va a formar el recto y ano, y partes del sistema urinario. Por ejemplo, aquí se está formando ya la vejiga. Por lo tanto, partes del sistema urinario y genital se forman a partir del intestino primitivo. Ustedes van viendo cómo todo, primero el intestino es muy importante, porque dependen, hasta ahora lo que hemos visto del intestino, depende el desarrollo de las bolsas faringeas, que forman varias partes del oído, amígdalas, tiroides, paratiroides, forma laringe, tráquea, bronquio, pulmones, hígado, por lo menos partes, páncreas, intestino y también aparato urinario y genital. Ven que es muy complejo la evolución. Malformaciones son muchas las posibles. Podemos mencionar, dentro de lo que es más característico y más común, el megacolon congénito,
Mega quiere decir grande, es un colon que está muy agrandado debido a la ausencia de los ganglios autónomos, o sea, de los plexos de Meissner y de Auerbach. No se forman y entonces el intestino no recibe la inervación correspondiente y se dilata y se hace una bolsa enorme y además no funciona. Por lo tanto hay que operar y sacar todo el colon. La única solución posible es sacar todo el colon. Otras malformaciones posibles podrían ser el ano imperforado, o sea que no llegue a desaparecer la membrana anal, tendremos el ano imperforado. Lo mismo pasará a nivel del aparato urogenital, puede haber imperforaciones, falta de perforación a nivel urinaria o genital, que serán analizadas en ese capítulo. Y después atresias, estenosis, agenesias, ectopías y ditosis, como en cualquier otra parte.